El vídeo de hoy lo voy a dedicar a hacer un repaso de un listado de todas las posibilidades de causas de enfermedad renal crónica para que aquellas personas que padezcáis alguna de estas condiciones podáis identificarlo para que os realicen adecuados seguimientos de vuestra función renal y de vuestros análisis de orina, ya que en estos casos, en este tipo de patologías, se recomienda un chequeo periódico tanto de la función de los riñones como de la presencia o no de proteinuria. En el primer bloque tenemos que mencionar todas aquellas patologías que engloban el síndrome metabólico, la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, que también debería de ser incluido en este grupo, y el síndrome de apnea del sueño. Todas estas situaciones condicionan un riesgo de hiperfiltración que se manifiesta en forma de proteinuria. Se pueden estar muchos años con proteinuria con una función renal normal, pero a largo plazo todas estas entidades condicionan un mayor riesgo de insuficiencia renal crónica y, de hecho, la diabetes sigue siendo la principal causa de llegar a diálisis en nuestro mundo occidental. Otro grupo de riesgo lo forman los familiares directos de personas que han sido diagnosticadas de una enfermedad genética en los riñones. En estos casos es importante hacer un adecuado estudio y despistaje de enfermedad renal en los familiares directos, ya que pueden haber heredado las mutaciones genéticas causantes de este trastorno. Las anomalías congénitas de los riñones o de las vías urinarias en los niños y adolescentes requieren un seguimiento por especialistas, ya que esta condición puede aumentar el riesgo de desarrollar insuficiencia renal en la edad adulta. Aquí podemos incluir situaciones como la ausencia congénita de un riñón, las hipoplasias, las displasias, las malformaciones de los uréteres o los reflujos vesicoureterales, vías dobles, sistemas dobles o lo que se denomina también duplicidad pieloureteral. Todas estas condiciones pueden aumentar el riesgo de complicaciones del aparato urinario en forma de infecciones, de litiasis y también pueden aumentar un poquito el riesgo de insuficiencia renal. Las personas que padecen enfermedades autoinmunes crónicas o sistémicas también requieren un seguimiento periódico tanto de la función renal como de la orina, porque pueden aumentar mucho el riesgo de desarrollar complicaciones a nivel renal. En este grupo podemos incluir el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, las vasculitis, la artritis reumatoide, la esclerodermia, el síndrome de Behçet. Existen muchas patologías autoinmunes que pueden potencialmente afectar a los riñones. En estas patologías, a veces el primer diagnóstico de la afectación renal no se realiza por un deterioro de la función renal, sino por la aparición de proteínas o sangre en la orina. Las personas que padecen infecciones urinarias de repetición, especialmente si han tenido pielonefritis de forma recidivante, también tienen aumentado el riesgo de insuficiencia renal porque la inflamación crónica generada por estos episodios de infección puede afectar, dando lugar a un tipo especial de enfermedad renal que es la nefropatía tubulointersticial crónica. También existen otro tipo de infecciones que pueden afectar potencialmente a los riñones, como son la infección crónica por el virus del VIH o por los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Además, este tipo de virus, tanto las hepatitis como el VIH, pueden dar incluso afectación en forma de glomerulonefritis. Por eso, personas que tienen infección crónica por estos virus, es conveniente también que se hagan un seguimiento periódico de la situación de los riñones. Otra infección que también puede afectar de forma muy tradicional a los riñones, esto era más frecuente antiguamente, pero todavía hoy en día encontramos algún caso en la consulta, que es la tuberculosis. La tuberculosis es una infección que puede afectar principalmente a nivel pulmonar, pero en algunos pacientes puede afectar a las vías urinarias y generar ciertas malformaciones de los riñones, causando incluso su anulación funcional. La tuberculosis renal en nuestro medio, aunque es muy rara, habría que sospecharla en personas que tienen constantemente pus o leucocitos en la orina, pero que los cultivos de orina son persistentemente negativos. Los pacientes que tienen trastornos crónicos de las vías urinarias, como pacientes operados de cáncer de vejiga, personas que tienen la próstata muy grande y tienen constantemente fenómenos de retención de orina o hidronefrosis, personas que tienen piedras o cólicos renales de repetición, todo este subgrupo de pacientes urológicos también tiene aumentado el riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica, especialmente si los eventos urológicos suceden con mucha frecuencia. Si un paciente tiene que ingresar de forma repetida porque hace muchas retenciones de orina, pues al final puede desarrollar un daño renal irreversible.
Otro grupo de pacientes con riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, habitualmente en forma de nefropatía túbulo-intersticial, son aquellos que toman de forma muy frecuente ciertos medicamentos que potencialmente son nefrotóxicos. En estos casos, cabe mencionar el uso crónico de antiinflamatorios en personas que tienen dolor crónico y usan de forma muy asidua este tipo de medicamentos. Las personas que toman litio, que es un fármaco que se utiliza para el trastorno bipolar, para el control del estado del ánimo, es un medicamento que clásicamente se conoce por su nefrotoxicidad. Algunos tipos de antibióticos, especialmente cuando se usan por periodos muy prolongados en ciertas infecciones complicadas. Algunos medicamentos que se utilizan para el tratamiento del VIH, sobre todo fármacos antiguos que eran bastante nefrotóxicos como el tenofovir. Así que el listado es bastante largo, con lo cual si tenéis que tomar de forma muy prolongada ciertos medicamentos nefrotóxicos, conviene que os hagáis chequeos periódicos de la función renal. Otro grupo de enfermedades renales son las que podríamos denominar de origen vascular. En este subgrupo podemos meter a todos los pacientes que tienen patología de las arterias, personas que tienen isquemia, claudicación intermitente, que son muy fumadoras y diabéticas en la mayoría de los casos, que pueden desarrollar como complicación una afectación de las arterias renales. En estos casos, a veces lo que sucede es que una o las dos arterias renales se estrechan y el riñón se queda isquémico, no le llega suficiente flujo sanguíneo y en algunos casos incluso se puede trombosar o se puede atrofiar. Otra patología vascular que puede afectar a gente más joven es la displasia fibromuscular, que si no se diagnostica ni se trata a tiempo, igualmente puede conducir a la pérdida del riñón afectado. La forma de sospechar esta patología es cuando comenzamos con cifras muy altas de presión arterial que cuesta mucho controlar. Hipertensión arterial resistente, en estos casos es obligado a hacer un estudio de los vasos sanguíneos renales. El siguiente grupo de pacientes que tienen especial riesgo de desarrollar problemas renales son los pacientes oncológicos. Y esto es así porque los riñones pueden sufrir de diversas maneras en el contexto del cáncer. Por un lado, podemos tener afectación de los riñones por cáncer renal y que en estos casos nos tengan que quitar el riñón afectado, en cuyo caso pasamos a ser pacientes monorrenos. En otros casos podemos tener otro tipo de tumores, pero que de forma indirecta afecten a los riñones, como pueden ser algunos linfomas que puedan infiltrar el riñón o algunas patologías como el mieloma múltiple, que puede afectar a los riñones de una forma indirecta por una producción masiva de ciertos anticuerpos o inmunoglobulinas que se pueden precipitar y depositar en los riñones causando un tipo de nefritis intersticial aguda. Por otro lado, los pacientes oncológicos con frecuencia se ven sometidos a tratamientos quimioterápicos e inmunoterapias que pueden ser potencialmente nefrotóxicas. Por lo tanto, el subgrupo de pacientes oncológicos siempre requiere un exhaustivo control de la función de los riñones. El último grupo de pacientes son aquellos en los cuales no tenemos ni idea de cuál es la causa de su enfermedad renal. En estos casos, por un lado, es muy importante hacer un estudio muy minucioso y muy exhaustivo de las potenciales posibles causas. A veces en estos casos de etiologías no filiadas podemos acabar encontrando un trastorno genético que no fue diagnosticado en un primer momento. Sobre todo aquí es importante hacer una buena historia familiar. O a veces lo que encontramos es la exposición a algún tóxico particular o extraño en el que no habíamos pensado inicialmente. En este sentido podemos incluir algunos productos de herbolario. Si el paciente no nos lo menciona o no se lo preguntamos, podemos estar pasando por alto la toxicidad de alguna hierba o de alguna sustancia que el paciente se toma por su cuenta pensando que es inocua, o la exposición, por ejemplo, a metales pesados en algunos pacientes con ciertos oficios de riesgo, aunque esto realmente hoy en día es bastante poco frecuente. El listado de potenciales causas de enfermedad renal crónica podría ser casi interminable. En este vídeo lo único que he pretendido es hacer un resumen de las más importantes, clasificándolas en grupos de patologías para que os sea más fácil identificarlas. Recordad dejarme en los comentarios si tenéis alguna duda o si creéis que alguna situación se me ha olvidado o si queréis compartir alguna de vuestras patologías. Que tengáis buena tarde.